Saludos máster y compañeros. Hoy voy a hablarles sobre una teoría muy importante dentro de la comunicación, la teoría del gatekeeper, también conocida como la teoría del guardián o porteros de la información. Esta teoría explica cómo la información no llega al público de manera directa, sino que pasa por filtros o puertas que deciden qué contenidos se difunden y cuáles contenidos se quedan fuera. En el contexto histórico, esta fue una propuesta por Kurt Lewin. ¿Quién fue Kurt Lewin? Fue un psicólogo que en 1947 estudiaba el flujo de la información en los grupos y descubrió que siempre hay personas que controlan qué mensajes pasan y cuáles no. Más tarde, esta idea fue aplicada a los medios de comunicación. Aquí el gatekeeper es el periodista, el editor o el productor que decide qué noticias publicar, qué fotos usar o qué titulares poner. En otras palabras, son los guardianes de la información. Un ejemplo. En un día pueden ocurrir cientos de noticias muy importantes alrededor del mundo, pero los noticieros solo escogen algunos para transmitir. Esta selección depende de factores como los intereses del medio, la línea editorial, las preferencias del público o el criterio del periodista. Por eso, he aquí la importancia del gatekeeper, el rol que desempeña dentro de la comunicación. Esto demuestra que los medios no solo informan, sino que construyen una versión de la realidad. Por eso, el gatekeeper tiene como poder influir directamente en lo que la gente sabe, piensa o comenta. Y aquí una reflexión ética. ¿Quién maneja la información o quién tiene la responsabilidad de ser justo, objetivo y honesto? Ya que una decisión puede cambiar la forma en que una sociedad percibe un hecho. Actualmente, con las redes sociales, con la llegada del Internet, este concepto ha evolucionado. Hoy en día, los algoritmos de plataformas como Facebook, TikTok o YouTube también actúan como gatekeepers digitales. Ellos deciden qué publicaciones aparecen primero en nuestro inicio y cuáles casi no vemos. Así que incluso en la era digital, seguimos viviendo bajo filtros que controlan la información, solo que ahora de una manera más tecnológica. Entonces, esta teoría nos enseña que la comunicación no es un proceso neutro, sino que está llena de decisiones humanas o tecnológicas que influyen en la información y cuáles circulan y cuáles no. Como futuros profesionales y comunicadores, debemos ser conscientes de ese poder y ejercerlo con ética, responsabilidad y sentido crítico, para garantizar que la información sea veraz, equilibrada y útil para la sociedad. Entonces, hasta ahora hemos visto que el gatekeeper es quien decide qué información pasa al público y cuál no. Por eso es importante entender que este proceso no siempre, en realidad, los gatekeepers también cumplen una función necesaria. ¿Por qué? Porque ayudan a organizar y a filtrar la enorme cantidad de información que se produce cada día. Sin esos filtros, el público estaría saturado de datos, rumores o noticias falsas, lo que haría muy difícil distinguir lo importante de lo irrelevante. Por eso, cuando el gatekeeper actúa con ética y criterio profesional, su papel es fundamental para mantener el equilibrio informativo y la calidad de los contenidos. Sin embargo, el problema surge cuando los intereses personales, políticos o económicos influyen en esas decisiones. Es ahí donde la teoría se vuelve una herramienta crítica para analizar cómo los medios pueden distorsionar o manipular la realidad al decidir qué mostrar y qué ocultar. Otro ejemplo claro puede verse en la cobertura de conflictos o campañas políticas. Dependiendo del medio, un mismo hecho puede presentarse como positivo o negativo, lo cual demuestra que el poder del gatekeeper no solo está en elegir la información, sino en cómo se cuenta. Y en la actualidad ese papel ya no pertenece solo a los periodistas o editores. Los algoritmos de las redes sociales se han convertido en gatekeepers automáticos, decidiendo lo que vemos a partir de nuestros gustos, búsquedas o interacciones. Esto significa que sin darnos cuenta vivimos dentro de burbujas informativas donde solo recibimos contenido que refuerzan nuestras ideas y no nos muestran otras perspectivas. En conclusión, la teoría del gatekeeper sigue siendo muy vigente, incluso más que antes. Nos enseña que la información no es un flujo libre, sino un proceso controlado por personas o sistemas que deciden lo que llega al público.
Como estudiante, periodista o comunicadores tenemos el deber de ser conscientes de esos filtros, cuestionarlos y actuar con responsabilidad ética y transparencia. Porque al final cada vez que seleccionamos o compartimos algo, también nos convertimos en pequeños gatekeepers. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Anthony y el día de hoy voy a exponer y explicar acerca de la teoría del gatekeeper. ¿Te has puesto a pensar quién es el que decide qué noticias ves todos los días? ¿O por qué algunos temas están en todos los medios y otros simplemente nadie los menciona y pasan desapercibidos? Bueno, eso no pasa de atrás. Detrás de eso hay una teoría muy interesante llamada gatekeeper o el portero de la información en español. La palabra gatekeeper viene del inglés y significa literalmente el que cuida la puerta. En comunicación se usa para describir a las personas o sistemas que deciden qué información pasa y cuál es la que se va a quedar afuera antes de que llegue al público. Esta teoría fue propuesta por Kurt Lewin en 1947. Curiosamente, él no estaba pensando en el periodismo, sino cómo las decisiones pasan por filtros dentro de una familia, en este caso, como qué comida entra o no al hogar. Pero años después, un periodista llamado David Manning Wade tomó esa idea y la aplicó a los medios de comunicación. Wade analizó el trabajo de un editor de noticias al que llamó Mr. Gates y descubrió que este editor tomaba cientos de decisiones diarias: qué publicar, qué dejar fuera, qué título poner o qué foto elegir. Al final, el resultado no dependía solo de la realidad, sino de su criterio personal, sus gustos e inclusive de sus valores. Ahí está la esencia del gatekeeper. La información no llega a nosotros limpia. Antes pasa por varios filtros y esos filtros existen en todos los niveles: el periodista que elige qué cubrir, el editor que decide si se publica, el jefe que dice qué va en la portada e incluso el dueño del medio de comunicación que define qué temas le va a convenir destacar más. Pero hoy el gatekeeping no solo se queda ahí. En la era digital, los nuevos porteros son los algoritmos. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook o X, antes llamada Twitter, todos deciden qué contenido nos van a mostrar primero, en base a tus intereses, tus likes o el tiempo que pasas mirando algo. Entonces, aunque creamos que elegimos lo que vemos, en realidad alguien ya ha elegido por nosotros. Por ejemplo, en este caso en un noticiero tradicional como la CNN o la BBC, un grupo editorial analiza las noticias y prioriza según relevancia social, impacto o interés público. En cambio, en redes como TikTok, Instagram, el criterio es distinto. No importa tanto lo importante, sino lo que genere más interacción o se haga más viral. Likes, comentarios, en este caso la polémica, eso también es gatekeeping, solo que está disfrazada de tendencia. Y si lo llevamos a Ecuador, medios como El Comercio o medios como El Universo también aplican esa teoría. Ellos deciden qué temas investigan más, qué se deja pasar rápido o qué se repite durante toda la semana. Esto influye directamente cómo percibimos la realidad, porque si los medios hablan todo el tiempo de inseguridad, sentimos que el país está colapsando y se deja de hablar de educación. Pensamos que no pasa nada ahí. Eso también es parte del poder del gatekeeping. Entonces, la gran pregunta es, ¿los gatekeepers son subjetivos y arbitrarios? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque más profesional que sea un periodista o un algoritmo, siempre hay una mirada, una intención o un interés detrás. Puede ser ideológico, puede ser político, puede ser económico o simplemente emocional. Un ejemplo, pues es durante un conflicto internacional, algunos medios muestran solo un lado de la historia, no porque inventen cosas, sino porque decidieron no mostrar el otro lado. Es también, eso es también el gatekeeping. Y lo mismo pasa en las redes sociales. Un creador de contenido que elige qué temas hablar y cuáles no tocar, también está filtrando. Aunque no sea periodista, actúa como un nuevo tipo de gatekeeper digital, podríamos llamarlo así. Y aquí hay algo importante. Antes el portero era visible. Sabíamos quién editaba un periódico o quién dirigía un noticiero. Hoy el gatekeeper se volvió invisible. Está escondido en un algoritmo, en una app, en un código. Y lo más peligroso aquí es que ni siquiera sabemos cómo decide. Entonces sí, el gatekeeping puede ser subjetivo, arbitrario y a veces hasta manipulador.
pero también es necesario, porque si no existiera la cantidad de información que circularía sería imposible de procesar. El problema no es que haya filtros, sino que también los controla y también con qué intención lo hace. Esto, en conclusión, la teoría del gatekeeper nos enseña que la comunicación no es libre ni neutral. Siempre hay alguien o algo diciendo qué se cuenta y qué se calla. Por eso, como audiencia, tenemos que desarrollar algo clave, el cual es el criterio. No creer todo lo que vemos ni quedarnos con una sola fuente. Porque cuando entendemos cómo funciona el gatekeeping, dejamos de ser simples receptores y nos empezamos a convertir en lectores críticos, capaces de abrir nuestra propia puerta a la verdad. Y eso en el fondo es lo que realmente busca la teoría del gatekeeper. Esto ha sido mi aporte acerca de lo que es la teoría del gatekeeper. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Voy a hablar acerca de la teoría del gatekeeper. ¿En qué consiste esta teoría? Se basa en escoger esa información que se va a transmitir en los medios de comunicación. Como hoy en la actualidad tenemos lo que es los medios de comunicación en redes sociales, en diferentes plataformas. Antes de transmitir esta información, debe haber un análisis que puede llamar la atención a los que consumen estos medios. Entonces seleccionan esa información y las transmiten. Es como también en la actualidad podemos ver lo que son en los noticieros, en diferentes plataformas digitales, cómo transmiten esta información, pero siempre respetan lo que es el proceso del gatekeeper, que seleccionan dicha información. Y esto ayuda a los medios de comunicación que sea una información que llega al usuario, que cada día llama más la atención de diferentes personas y consumen su contenido. Es de mucha importancia. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Kurt Lewin en el año de 1947. Para un claro ejemplo les voy a poner en un ama de casa en su hogar. Selecciona los productos, los alimentos que van a ser servidos en la mesa. De igual manera, tiene que ver acá lo que es la información. No es que cogen al azar, vamos a transmitir esta información porque nos parece bonito, no le va a llamar la atención al público y transmiten. No, se trata de siempre un protocolo a respetar para en sí que sea esta información confiable. Sobre todo es lo que hoy en la actualidad tendrían que trabajar en eso porque hay muchas plataformas digitales, diferentes medios que uno se puede informar y puede comprobar si su información es verdadera o es que por ganar la atención del público la transmiten. Entonces aquí es lo que entra la teoría del gatekeeper, que se trata de verificar, de escoger esa información, para que así también estos medios que lo transmiten ganen esa confianza y la credibilidad. Y así hacer que los medios hoy en la actualidad sean confiables, ya que igualmente se ven diferentes plataformas que usuarios por ganar lo que son seguidores o mayor visualizaciones publican cosas incoherentes, pero no están respetando lo que es el debido proceso, como es el del gatekeeper. Y entonces es de mucha importancia esto, lo que es de respetar esta teoría, para así llegue una información eficaz a los usuarios sobre todo. Voy a hablar acerca de lo que es de la seguridad informativa. El contexto de la tecnología del gatekeeper
Es una tecnología de seguridad en marcos diseñadas para proteger a los usuarios de ejecutarse software no deseado. Entonces vemos que este, esta teoría es de mucha importancia, no únicamente en escoger plataforma, o sea, información, sino también en diferentes, lo que son las plataformas, para que en sí trabajen lo que es de una manera ordenada y siempre y cuando discerniendo esa información que sea confiable. Hola, yo soy Rebeca Velastegui y a continuación les hablaré sobre la teoría del gatekeeper. ¿Alguna vez te has preguntado quién decide qué es lo que se ve en las noticias, qué aparece en tu pantalla o qué temas se vuelven más virales? ¿Es casualidad? ¿Es democracia informativa? ¿O es alguien controlándolo todo? Hoy hablaremos del gatekeeper, el guardián invisible de la información, el que controla todo lo que consideramos importante en el mundo y todo lo que vemos. La teoría del gatekeeper fue propuesta inicialmente por el alemán Kurt Lewin en el año de 1947. Sostiene que dentro del proceso comunicativo existen diferentes actores encargados de seleccionar, filtrar y controlar la información que circula hacia el público. Estos proteros informativos deciden qué hechos se vuelven noticias, cuál es su jerarquía, cuál es su enfoque y cuál es su objetivo a la audiencia. Pero ¿por qué los medios consideran que es importante la teoría del gatekeeper? Porque en el mundo ocurren millones de hechos cada segundo. Si todo se comunicara sería un caos informativo. Los medios que seleccionan esta teoría lo consideran ¿por qué? Porque es relevante, es urgente, es de interés público y conviene para sus propios intereses. Ahora bien, la teoría gatekeeper también ha sido ampliada por diversas teorías, como lo es la agenda setting, que aquí los medios no te dicen qué pensar, pero sí sobre qué pensar. Establecen una jerarquía de temas que impulsan la percepción pública de la realidad. La teoría del framing o del mercado. No basta seleccionar temas, sino que también se definen los ángulos de interpretación. Se decide cómo se va a presentar la información, qué se enfatiza y qué se omite. La teoría del newsmaking estudia la rutina profesional y organizacional del periodismo. Las decisiones editoriales condicionan el tipo de noticia que se produce. Ahora bien, la teoría de la agenda building. La agenda no solo viene de los medios, sino que también de los gobiernos, empresas y actores de poder, que influyen en la selección informativa. La gatekeeping algorítmica. En la era digital el portero ya no es solo humano. Plataformas como Google, Facebook, X, TikTok filtran el contenido de los algoritmos y se convierten en las burbujas informativas. En ejemplos de los gatekeepers tenemos los directores de medios comunicacionales, los periodistas, las plataformas digitales conocidas como algoritmos y moderadores, las empresas dueñas de canales de comunicación, las agencias de noticias. Porque un gatekeeper decide qué noticias se publica, cómo se enmarca y cómo se silencia. Pero los gatekeepers son subjetivos y arbitrarios. Sí pueden serlos por varias razones. Primer elemento, la ideología política del medio. El efecto es que hay bastante ataque a los actores políticos específicos. Elemento de interés económico y comercial. ¿Cuál sería su efecto? Pues existe la publicidad y los que diferentes patrocinadores influyen en lo que se publica. La cultura y valores editoriales. Aquí se refuerza el estereotipos, los roles sociales, morales, que son los más dominantes. La percepción personal del periodista, donde se prioriza lo que se considera como noticia. Algoritmos opacos. Se deciden sin transparencia lo que se ve o lo que se oculta. En síntesis, la teoría del gatekeeper evidencia que el acceso a la información nunca es neutro ni transparente, aunque la función de
filtrado es necesaria para gestionar el flujo informativo. También implica riesgos, como la manipulación simbólica, la censura indirecta, el control ideológico y la construcción sesgada de la realidad social. Por ello, tener la comprensión crítica de esta teoría resulta fundamental para defender el derecho a la información plural, veraz y equilibrada en cualquier sociedad democrática. Los gatekeepers son necesarios para evitar el caos informativo. Sin embargo, su poder siempre puede convertirse en subjetivo, arbitrario y condicionado, ya sea por intereses externos, especialmente cuando operan sin transparencia. El gatekeeper puede protegernos de la desinformación, pero también puede manipular todo lo que pensamos. Por eso, como audiencia, debemos cuestionarnos: ¿quién eligió esta noticia? ¿Por qué está mostrando esto? Entre diferentes preguntas que podemos hacernos cuando suceden este tipo de situaciones. Por eso la objetividad absoluta no existe. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Ken Herrera y les voy a hablar acerca de las teorías de Gatekeeper. Como primero tenemos, ¿cuáles son las principales teorías de Gatekeeper? Las teorías de Gatekeeper son las que se centran en el control de la información y existen dos vertientes que son principales. Como primero está la teoría de la comunicación de Kurt Lewin, que es aquel que analiza el filtrado de noticias y mensajes por individuos o por grupos. Y por otro lado, el concepto de Gatekeeper, que es en prevención del suicidio. Este es aquel que se refiere cuando una persona que, sin ser profesional de la salud mental, está posicionada para poder identificar y ayudar a quienes están en crisis o obviamente lo necesitan. También aquí se aplican en otros ámbitos como lo es la seguridad informática, el control de accesos y el storytelling, que es quien decide qué es lo que se va a narrar. Como segundo tenemos qué medios de comunicación la emplean. Son aquellos que tienen un proceso de selección y de filtrado de información antes de su difusión, incluyendo aquellos medios tradicionales como lo llegan a ser la prensa escrita, la radio y la televisión, así como también se presentan en los medios digitales como lo es en los blogs, las redes sociales y otras plataformas que existen en Internet. En esencia, podemos decir que todas las formas de comunicación masiva y los canales de comunicación digital son aquellas que utilizan la teoría del gatekeeping. Como tercero tenemos que los gatekeepers son subjetivos. Los gatekeepers o guardianes de la puerta son individuos o instituciones que controlan el flujo de información y que además deciden qué contenido se publica o se difunde en diferentes medios. En este sentido, los gatekeepers son aquellos que pueden ser subjetivos en su toma de decisiones. Podemos encontrar aquí algunos factores que logran influir en la subjetividad de los gatekeepers, como lo son la experiencia y conocimientos, los valores y las creencias, el contexto cultural y social, y por último, los intereses personales o institucionales. Por otro lado, las consecuencias de la subjetividad en los gatekeepers son aquellos como el sesgo en la información, la limitación de la diversidad de voces
y la influencia en la opinión pública. Como cuarto y último tenemos si los gatekeepers son arbitrarios. Los gatekeepers pueden ser arbitrarios en sus decisiones, lo que significa que pueden tomar decisiones basadas en criterios personales o a su vez subjetivos, en lugar de seguir criterios de manera objetivas y establecidas. Podemos encontrar aquí también algunos factores que contribuyen a la arbitrariedad, como lo es la falta de transparencia, el poder discrecional y los sesgos personales. Y que por último está la presión externa. En cambio, tenemos las consecuencias de la arbitrariedad, que son la injusticia, la falta de credibilidad y la limitación de la libertad de expresión. Muchas gracias.